En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Cuando nosotros celebramos o cuando se escucha la dedicación de una iglesia, es porque siempre se le rinden tributo como a 4 iglesias mayores que tiene Roma, que podemos decir que como que son las principales o las primeras, ¿sí? Y entonces la iglesia tiene un especial tributo a esas iglesias mayores o a esas primeras iglesias que se conocieron en el ámbito cristiano, los inicios del cristianismo, cuando ya Constantino permitió la construcción de iglesias y la devoción pública de la fe cristiana. Entonces se conocen 4 grandes iglesias o 4 iglesias mayores, que es una de ellas la que estamos celebrando hoy, ¿sí? La que estamos pues festejando, que es la Basílica de Letrán. También hay otra que se llama San Pablo Extramuros, ¿sí? Esa es otra también. Santa María la Mayor también es otra, y la Basílica de San Pedro y San Pablo. Entonces son como las 4 iglesias mayores que la iglesia como que siempre le va a tener un tributo y un homenaje especial a esas iglesias, y que cuando nosotros las celebramos, lo que estamos celebrando es como digo yo, como el motor, como el pilar, ¿sí? Como el pilar de nuestra fe. Entonces, en ese pilar de nuestra fe tenemos la Basílica de San Pedro y San Pablo, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. Hoy estamos celebrando la Basílica de San Juan de Letrán, ¿listo? Que fue una de las primeras basílicas que se construyeron en Roma, donde se encuentra la sede episcopal del obispo de Roma, que es el Papa. ¿Listo? Eso es como una cosita como más de historia de la iglesia para aprender. Porque una cosa es hablar del obispo de Roma y otra cosa es hablar de el Papa. ¿Sí? Porque el Papa, que es el representante de la iglesia en el mundo, al mismo tiempo también es el obispo de Roma, ¿cierto? Entonces, después como que les hablo un poquito de esa diferencia. Hoy simplemente sepan que celebramos una iglesia y que cuando la celebramos es para rendirle tributo a nuestra fe y a los inicios de la fe cristiana y del culto público. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el torrente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrará en el mar de aguas saladas y sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pasa, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Es muy importante que cambiemos algo o que reemplacemos agua, y como estamos hablando de iglesia, por gracia. La profecía de Ezequiel hoy es: la gracia de Dios va a sobreabundar y va a estar en todas partes y por todos lados y en todas las personas que la necesiten. Y en aquellos que reciban esa gracia, entonces van a tener bendiciones, va a haber vida, ¿sí? Esta lectura es muy importante porque se lee en el plano de salvación, en el plano de esperanza. Viene un Mesías, viene un Salvador que por donde quiera que pase va a restaurarlo todo, va a renovarlo todo. Es un día bien especial hoy para clamar la gracia del Señor, para decir: Señor, danos la gracia para que nos restaures, danos la gracia para limpiar, para purificar, para renovar o para renovarnos todo nuestro ser interior.
¿sí? Todo nuestro ser y que al mismo tiempo esa renovación de nuestro ser interior se convierta como precisamente en esas fuerzas para salir adelante. Entonces el profeta es llevado al templo y en el templo se derrama la gracia y por donde él mire hay agua. Y esas aguas van corriendo hacia diferentes lugares. Eso significa que la salvación de Dios está en todos, ¿sí? Lo único que nosotros necesitamos es dejar fluir y dejar correr esa gracia. Recibe la gracia, déjala actuar y esa gracia te va a dar vida, te va a dar luz, te va a ayudar a salir adelante. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios: hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruya el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Entonces mira lo que yo les iba diciendo de la gracia, del templo. Entonces la segunda lectura como que ya se vuelve como más personalizada. Ese templo somos nosotros, esa gracia es el Señor y cada uno va dejando actuar esa gracia como quiera. Cada uno es el arquitecto, cada uno es el creación de su gracia, pero la gracia es Jesucristo, esa es la base. Todos tenemos el Espíritu de Dios y todos tenemos esa gracia. Ahora, ¿qué necesitamos para dejarlo actuar? Necesitamos una vida digna, necesitamos que seamos conscientes de que somos templo del Espíritu Santo para poder que actúe la gracia. La gracia actúa en diferentes personas y de diferentes maneras, pero hay que dejarla actuar. Y se deja actuar precisamente en una vida digna, en una vida, en una vida llena de amor, llena del Espíritu de Dios, de mentalidad de pureza, de bondad, de justicia. Prácticamente lo que decíamos ayer cuando hablábamos de la sabiduría. Esto pasa con la gracia. Entonces San Pablo nos está diciendo 3 cosas bien importantes. 1, de que cada uno tiene la gracia y cada uno la va edificando, ¿sí? Como quiera. De todas maneras, Dios puso el don en nosotros y ese es el arquitecto que va haciendo crecer, que va construyendo esa gracia de diferentes caminos. Pero que el cimiento es Jesucristo, o sea, la gracia es Jesús. Él es la fuerza, Él es la base, Él es el punto de partida. Y al mismo tiempo, si somos conscientes de que Él es la base y de que queremos ir construyendo nuestra vida en santidad y en mejoría, entonces que no se nos olvide que somos templos de Dios, para que cultivemos estas virtudes de Dios, estas virtudes que vienen del Señor. Muy bien. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas los volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Bien, a pesar de que aquí tenemos 2 realidades y es Jesús entra al templo y saca a los vendedores del templo, los expulsa y después dice que va a destruir y va a construir uno nuevo, pero que obviamente habla de su propio cuerpo. Entonces tenemos 2 espacios, el templo material y el templo espiritual. Los 2 son los espacios de Dios. En los 2 se derrama la gracia. Y este evangelio lo que nos está dando a entender es: respetemos las cosas sagradas. Respetemos el templo, respetemos los lugares donde mora Dios, donde está la presencia de Dios, porque muchas veces se nos olvida eso, perdemos la reverencia, perdemos ese sentido de acogida, de recogimiento, de espíritu de fe, perdemos ese sentido de bondad.
Y eso hace que entonces irrespetemos las cosas de Dios. Yo creo que tú tienes que aprender a ver que en cada uno de los objetos, de los lugares, hay una presencia de Dios morando y que quizás para ti no sea sagrada y no sea importante, pero para el otro sí. ¿Listo? Este tema de lo sagrado y lo profano es muy delicado, pero por ahora yo digo, si para alguien es importante este objeto o este lugar, hey, respétalo. Respétalo y no lo conviertas en una galería, en lo que sea. Entonces, si para muchas personas que debiera de ser así, que sí tiene que ser, el templo es un lugar sagrado de oración, de recogimiento, de silencio, entonces no entres al templo haciendo ruido, hablando, entra con recogimiento. Si para ti no es importante, para los demás sí. Respeta el espacio sagrado del otro. Y al mismo tiempo, recuerda que tu vida es un templo para Dios. Respeta tu vida. Ten dignidad, ten ese amor personal, porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros cultive ese cuerpo y lo cultive con todo el amor, lo cultive con toda la bondad, con toda la gracia. Somos templos del Espíritu Santo. Venimos hablando en las lecturas de este día, esta palabra de gracia, esta palabra de templo, esta palabra de dejar actuar ese arquitecto o esa simiente que se llama Jesús. Y ahora caemos en el Evangelio diciendo 2 templos, el material y el espiritual. En los 2 está la presencia de Dios y en los 2 tenemos que respetar y guardar esa dignidad y guardar ese sentido de respeto y de pulcritud. Así que en este día que celebramos la iglesia de San Juan de Letrán, que es un día que se convierta para meditar cómo estás entrando al templo, cómo estás entrando en la presencia de Dios, las cosas sagradas que tú tienes, los objetos sagrados que tú tienes, te están conectando con Dios, los estás irrespetando, estás valorando o estás respetando lo que es sagrado para el otro, sin pisotearlo, sin burlarte. Respeta lo que es sagrado y respeta esa presencia de Dios que hay en muchísimas cosas. Y al mismo tiempo, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu cuerpo? Dios está dentro de ti. ¿Estás respetando esa presencia? Dios está en medio, está dentro de tu corazón, está actuando dentro de ti. Eres consciente de esa presencia y te estás portando con esa altura y con esa dignidad. Así que ánimo, que este día sea para reflexionar sobre la gracia de Dios que actúa en nosotros y que viene para darnos salvación y sobre amor. Sobre ese arquitecto, esa base que es Jesús, que va construyendo en nuestra vida, que va construyendo en todo nuestro ser y que es necesario que Él sea la base para que podamos ir creciendo en gracia y en santidad. ¿Y cómo están esos 2 templos? El templo espiritual y el templo material. ¿Estás respetando ese lugar? ¿Estás respetando ese espacio? Y tu vida. ¿Tienes dignidad? ¿Te estás respetando tú? ¿Cómo estás manejando tu vida? Así que hagamos esa reflexión y que sea hoy un llamado de atención para entrar con más reverencia al templo, para hacer más silencio, para tener más recogimiento y de que también las cosas sagradas podamos sentir a Dios o al menos respetar que son sagradas para alguien y para ese alguien ahí está la presencia de Dios. Entonces con respeto y con dignidad para eso. Deja actuar la gracia que está en ti. Pórtate bien, límpiate, purifícate y seguro que Dios va a construir en tu vida obras maravillosas. Va a ser una historia de salvación contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José. Un excelente día para todos.